les he manifestado ya en la clase de la metodología del marco lógico. Creo que un estudiante de ciencias económicas sobre todo está para analizar, razonar y ser lógico antes que memorizar. Está bien que los estudiantes de algunas otras ciencias sean expertos en memorizar. Sin embargo, la memorización nuestra más bien debería estar dirigida a hacer una memorización selectiva para memorizar los aspectos importantes, y de esa manera esa memorización tendría que convertirse más bien en análisis y razonamiento dirigido hacia otros aspectos. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos razonando, no memorizando o no escribiendo mecánicamente de memoria, ¿ya? Es importante para un estudiante de ciencias económicas, sobre todo, razonar y ser lógico. En esta medida es que vamos a poder ser unos profesionales que sobresalgan su carrera y, lógicamente, profesionalmente puedan realizarse. Con este preámbulo, quiero también informarles que hoy vamos a desarrollar ejercicios. Lo ideal hubiera sido que los podamos desarrollar en una pizarra electrónica. No tenemos todavía pizarra. Hoy voy a tratar de adquirir una pizarra, puesto de que esta clase en adelante, la mayoría de nuestras actuaciones van a tener que ser auxiliadas precisamente por una pizarra electrónica, ya que vamos a desarrollar problemas y ejercicios importantes. En este sentido, lo único que he logrado y he atinado a hacer ha sido recuperar dos videos sobre los dos temas importantes o los dos acápites importantes que pretendemos desarrollar hoy día, que una es cómo se encuentra el equilibrio de mercado, el punto de equilibrio en el mercado, le dicen algunos, pero también confunden el punto de equilibrio con el lugar donde se establecen ingresos y gastos en un punto, ¿no es cierto? El punto de equilibrio del mercado es el lugar donde convergen y se ponen de acuerdo oferentes y demandantes para establecer por un determinado producto un precio y una cantidad. Entonces, oferentes y demandantes se encuentran en el mercado y definen o establecen o consensúan un precio y una cantidad determinada, tanto para ofertarla como para demandarla, ¿ya? Sabemos que la curva de oferta es una curva positiva. El vendedor, a menor precio, realiza menor cantidad de producto. A mayor precio le interesa vender más. Por lo contrario, o más bien de manera contraria, un comprador, cuando el precio es mayor, compra menos. Cuando el precio es menor, compra más. Yo tengo 100 bolivianos en el bolsillo y voy al mercado a comprar papas. Si la arroba de papas cuesta 25 y he dispuesto 100 bolivianos, voy a comprar 4 arrobas de papa. O sea, a menor precio voy a comprar más cantidad de papa. En cambio, si la arroba de papas cuesta 50
y he dispuesto a comprar 100 bolivianos de papa, a mayor precio solo voy a poder comprar 2 arrobas de papa, ¿no es cierto? Entonces, esa es la lógica de la demanda o de la cantidad demandada deseada por un determinado comprador. Entonces, es importante ver dónde encontramos ese punto de equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado. Y para encontrar ese punto de equilibrio tenemos dos formas de desarrollar. Una forma a través de la construcción gráfica de las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas de acuerdo a su precio. Vamos jugando con diferentes precios y vemos qué cantidad le corresponde a ese precio en cada una de las ecuaciones de oferta y de demanda. Y con un papel milimetrado vamos estableciendo la columna horizontal, donde entran las cantidades y, o más bien, la coordenada horizontal, donde entran las cantidades demandadas, y la coordenada o el eje vertical, donde se insertan o se lecturan los precios. Entonces, con papel milimetrado vamos. Cuando la oferta es de 0, ¿cuánto es el precio? Cuánto la cantidad ofrecida es 0, ¿cuánto es el precio? Cuánto la cantidad ofrecida es 10, ¿cuánto es el precio? Cuánto la cantidad ofrecida es 20, ¿cuánto es el precio? Nada más que reemplazando en nuestra fórmula o en nuestra ecuación de la oferta. Con la demanda lo mismo. Cuando la demanda es 0, ¿cuánto es la cantidad demandada? ¿O qué precio tiene la cantidad demandada? ¿Cuál es el costo de la cantidad demandada? ¿Cierto? Y vemos dónde se intersectan, y este punto donde se intersectan hay que ver a cuánto corresponde la cantidad y a cuánto corresponde el precio. Pero hay una manera mucho más sencilla de hacerlo. Comparando o igualando más bien la oferta, la ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda. Despejamos, reemplazamos el precio, por ejemplo, y vamos a tener las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas, el punto donde se intersectan en cuanto a cantidad. Y después reemplazamos la cantidad en la ecuación y vamos a tener, despejamos el precio como incógnita y vamos a tener el precio. Entonces, es que yo voy a desarrollar todo esto, o voy a plantearlo, o voy a establecer en una presentación de bajada del YouTube. Ayer he enviado precisamente las dos presentaciones del YouTube y ahora las voy a compartir en esta clase. Felipe, y en este video te voy a enseñar cómo graficar las funciones de oferta y demanda y cómo encontrar el precio y la cantidad de equilibrio con el método gráfico a partir de esas funciones. Aunque te recuerdo que si lo que quieres es encontrar el punto de equilibrio, es decir, precio y cantidades de equilibrio, es más práctico emplear el método algebraico. Te dejaré un ejemplo del método algebraico en esta tarjeta. Ya sin más que decir, vamos con el ejercicio para entender mejor esta temática. El problema nos dice,
La función de oferta de un producto es oferta es igual a 100 más P. Y la función de demanda del mismo bien es demanda es igual a 250 menos 0,5 P. En base a esa información, grafique las funciones de oferta y demanda y determine la cantidad y el precio de equilibrio. Muy bien, ya tenemos todos los datos que necesitamos para empezar este ejercicio. En primer lugar, vamos a graficar la función de oferta. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es. La oferta es igual a 100 más P. Para graficarla, lo que tenemos que hacer es tabular, ya que es una función lineal, como podemos verla aquí, ya que ningún número está elevado a ningún exponente. La forma más sencilla de hacerlo es tomando dos puntos. Entonces, hagamos nuestra tablita para tabular los valores. ¿Qué pasa con la oferta cuando cambiamos el precio? Imaginemos que el primer precio será 0. Siempre que tengas que graficar una función lineal, el primer punto que escojas, haz que la variable sea 0. Eso te ayudará a que todo sea más simple. Entonces, ¿qué pasaría con la oferta si P es igual a 0? 100 más 0 para que la oferta sea igual a 100. Entonces, cuando el precio es igual a 0, la oferta será de 100. Bastante fácil, ¿cierto? Y ahora escogemos cualquier otro punto. Yo te recomiendo alguno un poco alto para que así, a la hora de graficar, se simplifiquen las cosas. Entonces, ¿qué pasaría si el precio fuera 200? Este número puede ser cualquiera siempre y cuando sea un número alto. Entonces, reemplazándolo en la fórmula tenemos que la oferta es igual a 100 más el precio, pero en este caso el precio imaginamos que es 200 y por lo tanto al sumarlos tenemos que la oferta será de 300. Si el precio es de 200 se ofrecerán 300 cantidades. Y ya tenemos los dos puntos que necesitamos. Vamos a la gráfica. Aquí ya tenemos el plano cartesiano. El eje de las Y o el eje vertical serán las cantidades representadas por Q. Y el eje horizontal o el eje de las X, lo que llamamos la mayoría de veces, será el del dinero. Y dividamos en algunas unidades de medida. Digamos que cada 4 cuadros serán 50. 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Ahora al horizontal, cada 4 cuadros también serán 50 para mantener la misma proporción. 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Cuando revisamos la tabla que acabamos de realizar para la función de oferta, sabemos que si el precio es 0, es decir, se ubica aquí, las cantidades ofertadas serán de 100. Por lo tanto, el primer punto será aquí. 0 en X, 100 en Y. Pero si el precio aumenta a 200, es decir, aquí, las cantidades ofertadas serán de 300. Subimos, subimos, subimos y será aquí. Los dos puntos que necesitamos. Como les mencioné, esta es una función lineal. Por lo tanto, lo único que necesito es trazar una línea recta que conecte esos dos puntos. Así. Y esta función le ponemos su nombre. La oferta es igual a 100 más P. Ahora vamos con la función de la demanda. El mismo problema nos dijo que la función de la demanda era igual a 250 menos 0,5P. Por lo tanto, tenemos que tabular, ya que lo hicimos hace un momento. Y saber qué pasará con la demanda cuando el precio cambie. Como les mencioné hace un momento, la forma más fácil de iniciar es que uno de los puntos sea 0. Por lo tanto, ¿qué pasará con la demanda si el precio es igual a 0? Demanda es igual a 250 menos 0,5 por 0. Eso hace que la demanda sea igual a 250 menos 0 y obviamente que la demanda sea igual a 250. Por lo tanto, si el precio es 0, se demandarán 250 unidades. Vamos con otro punto. Y para que sea igualmente fácil, reemplacemos P por 200. Eso hará que la demanda sea igual a
250 menos 0,5 por 200. La demanda será igual a 250 menos 0,5 por 200 será 100. Al realizar esta resta, obtengo que la demanda será de 150 unidades si el precio es de 200. Entonces ya tenemos los dos puntos que necesitábamos. Si el precio es igual a 0, la demanda será 250, y si el precio es de 200, la demanda será 150. Vamos a graficarlos. Como acabamos de verlo, si el precio es de 0, las cantidades demandadas serán 250. Entonces 0 en el precio, 250 en las cantidades demandadas. Este es el primer punto. El segundo punto nos dice que si el precio es 200, solo se demandarán 150 unidades. Entonces 200 en el lado del precio y subimos hasta el 150 en el lado de las cantidades. Y ya tenemos los dos puntos de nuestra función lineal. Solo trazamos una línea recta que los conecte. Unimos estos dos puntos y le escribimos el nombre a esta función. Demanda es igual a 250. Bueno, aquí me quedó un poco corto, escribamos acá arriba. Demanda es igual a 250 menos 0,5p. Y ya tenemos nuestra función de oferta y nuestra función de demanda. Ahora, para encontrar el punto de equilibrio, tenemos que ver en dónde se cortaron estas dos funciones. Se cortaron exactamente en el punto de 100 en el precio, 100 en las unidades monetarias, y 200 en las cantidades. En conclusión, podemos decir que el precio de equilibrio será de 100 y la cantidad de equilibrio 200. Porque, como ya lo mencioné, en este punto se cortan las funciones de oferta y demanda. Y así de sencillo se grafican las funciones de oferta y demanda y se encuentra el precio y la cantidad de equilibrio. Muy fácil, ¿no? Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Hola, ¿cómo están? Bien, entonces ya han podido ver cómo se determina el punto de equilibrio, aunque he visto de que habían algunas equivocaciones en la presentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, decía que el punto de equilibrio del precio era 100 cuando el punto de equilibrio del precio era 200 y la cantidad de equilibrio más bien era 100, ¿ya? Entonces, bueno, lo importante es el procedimiento de aquello, no tanto cómo se han obtenido los resultados, o más bien los resultados obtenidos, sino cómo se obtienen aquellos. También había otra equivocación al principio donde decía que la curva de la oferta es tanto y la curva de la demanda es tanto, y mostraba otra vez oferta. Son equivocaciones que seguramente se le han pasado al editor ese. De todas maneras, lo importante es el procedimiento y, como les digo, aquí hemos aprendido a graficar la curva de la oferta y la curva de la demanda, considerando que estos gráficos son lineales, ¿no? Es muy fácil establecer o graficar curvas de oferta y demanda lineales, son totalmente rectas y por una cantidad que crece una proporción igual en el precio, ¿no es cierto? Y esa característica tiene la ecuación lineal. Y si baja una cantidad determinada, contrariamente también con signo contrario, va disminuyendo o aumentando en su caso el precio. No sé si hay alguien. No. Ahora bien, vamos a
pasar a ver la elasticidad de la demanda. Hemos explicado cuáles son las elasticidades. La elasticidad nos muestra el cambio porcentual o el efecto que tiene un cambio porcentual en el precio en la cantidad demandada, ¿no es cierto? Si el bien es elástico o si el bien es inelástico. Y hay una elasticidad unitaria. Esa elasticidad unitaria nos dice que por una determinada proporción o por un determinado porcentaje de cambio en el precio, supongamos que sube 20% el precio, la cantidad también va a subir en esa misma proporción, también va a subir 20%. Esta es la elasticidad unitaria. Pero veamos el video que he preparado o que he bajado del YouTube, por mejor decirlo, para que les vuelva a compartir. A ver, vamos a ir a compartir. Vamos a compartir este video ya. Y aquí le voy a dar. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a hablar de la elasticidad de precio de la demanda. Para empezar a hablar de la elasticidad de precio de la demanda, vamos a partir dibujando el gráfico de una curva de demanda típica, donde vamos a tener el eje horizontal con la cantidad y el eje vertical con el precio, y vamos a tener nuestra curva de demanda. Entonces, ¿qué queremos ver con la elasticidad? La elasticidad lo que nos muestra es la magnitud de un cambio. Y cuando hablamos de la elasticidad precio de la demanda, lo que nos dice es cuál es la magnitud o el efecto en número o valor frente a un cambio en el precio de la demanda. Pero el problema es en qué variable vamos a analizar este efecto. Y lo que nos interesa ver es cómo cambia o varía y cuál es la magnitud de esa variación de la cantidad demandada. Eso es lo que más nos interesa. Entonces partamos con un precio cualquiera, que vamos a tener precio 0 y cantidad 0. Y supongamos de que el precio va a aumentar. Vamos a tener un aumento en el precio al precio 1. Y esto, por la ley de la demanda, nos dice que la cantidad demandada va a disminuir frente a este aumento en el precio, manteniendo todo lo demás constante. Entonces, la pregunta interesante que nos hacemos es, dado que cambió este precio, ¿cuánto cambió la cantidad demandada? Y para eso vamos a ir a ocupar la herramienta que es la elasticidad precio de la demanda. Entonces, partamos con la fórmula y la notación. La elasticidad precio de X, que sería elasticidad precio de la demanda, va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad partido por una variación porcentual del precio. Esta es la fórmula que vamos a utilizar siempre para analizar la elasticidad precio de la demanda. Y por definición es la variación porcentual de la cantidad partido por una variación porcentual en el precio. Y ahora veamos qué significa esto. Lo que queremos ver es si es que tenemos una variación aquí en el precio y que sea una variación porcentual, queremos ver cómo va a afectar a la cantidad y cuál va a ser esta variación porcentual de la cantidad. Eso es lo que estamos buscando. Entonces podríamos tener, por ejemplo, que la elasticidad precio de la demanda es igual a -3. Y aquí analicemos al tiro el signo negativo que tiene la elasticidad. Cuando tenemos un aumento en el precio, sabemos que la cantidad demandada va a disminuir. Por lo tanto, la relación es negativa entre el aumento del precio y la disminución de la cantidad. Y por lo tanto, siempre la elasticidad precio de la demanda va a tener valor negativo. Ahora, algunos economistas o algunos libros consideran que es más fácil trabajar con elasticidades precios de la demanda en valor absoluto. Entonces, ¿cómo definen la elasticidad precio de la demanda? La elasticidad precio de X es igual a menos la variación porcentual de la cantidad partido por la variación porcentual del precio. Y al poner este menos adelante, y dado que asumimos que la demanda tiene pendiente negativa,
lo transformamos esto en un número positivo. En general, en todos mis videos, yo ocupo la elasticidad precio de la demanda con valor absoluto o sin valor absoluto, positivo o negativo. ¿Y por qué hago eso? Porque finalmente quiero que ustedes se den cuenta de que algunos libros lo toman de una manera y otros libros de otra, y que no se confundan si es que tienen que calcular o hacer cálculos tomando un valor negativo o positivo, da lo mismo. Entonces, la elasticidad precio de la demanda dijimos que era -3. ¿Qué significa este -3? Significa que la variación porcentual de la cantidad partido por la variación porcentual del precio es igual a -3. Y podemos despejar fácilmente esta ecuación. Vamos a dejar que la variación porcentual de la cantidad va a ser igual a 3 veces la variación porcentual del precio. Y esta última ecuación es la que más nos interesa y de donde vamos a tomar mucha información. ¿Qué nos está diciendo este -3 en la elasticidad precio de la demanda? Nos dice que si hay una variación porcentual en el precio, la variación que va a experimentar la cantidad demandada, su variación porcentual, va a ser 3 veces la variación porcentual del precio que vimos. Es decir, que si cambio el precio un poquitito, la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser 3 veces más grande. Eso es lo que nos está diciendo. Y aquí se nos quedó el signo negativo, que va a estar por acá, y ahí ya estaría bien hecha la fórmula. Aunque claramente da exactamente lo mismo como lo analicemos. Lo que importa es entender que tenemos una pendiente negativa y por lo tanto la relación entre el precio y la cantidad va a ser negativa. Y esta es la información que nos entrega la elasticidad precio de la demanda. También podríamos tener otro ejemplo. Y podríamos decir, por ejemplo, que en vez de -3 es -1. O que en vez de -1 puede ser 1. Aquí ya está en valor absoluto. O que puede ser 0,5. O cualquier valor que queramos asignarnos. Y despejando la variación porcentual de la cantidad, pasando esta variación porcentual del precio para el otro lado, podemos ir haciendo el análisis de qué significa exactamente cada una de estas elasticidades y cómo va a responder y en qué tamaño va a responder la cantidad demandada. Eso es la elasticidad precio de la demanda. En otros videos que están en el canal vamos a ir analizando también cómo podemos tomar desde la ecuación de la elasticidad precio de la demanda, tomar distintas formas de representar esta misma ecuación para encontrar resultados diferentes o nuevas formas de análisis. Pero la lógica va a ser siempre la misma. La elasticidad precio de la demanda nos muestra cómo responde la cantidad demandada porcentualmente frente a una variación porcentual en el precio de ese bien o servicio. Si no te gustó este video, ponle dislike, pero si te gustó, ponle like y también acuérdate de suscribirte para que estés atento a todas las nuevas actualizaciones. Que estén muy bien. Bien, entonces han podido observar también el tema de la elasticidad precio de la demanda y como les había manifestado, estoy quitando volumen a mi celular, es una acción que nos permite ver en qué medida un producto es sensible a la variación de precio. Entonces, eso nos sirve bastante en la formulación y evaluación de proyectos porque seguramente nosotros vamos a pretender más bien producir algunos bienes que sean menos sensibles a la variación de precio. Supongamos que, y este ejemplo lo hice hace 20 años o más de 20 años, en el trópico de Cochabamba se empezaron a producir productos alternativos para reemplazar el cultivo de la coca. Yo era un estudioso de la temática de la coca en aquel tiempo.
Y ante un viceministro yo reaccioné y di una conferencia a propósito de los productos alternativos. Y vi que era muy difícil reemplazar la coca con un producto alternativo, fundamentalmente porque el producto o los productos del trópico de Cochabamba eran altamente elásticos. Y le dije al viceministro, pero de qué, ¿cómo podemos plantear de que se han establecido productos alternativos en el trópico de Cochabamba si lo único que produce el trópico es el postre de nuestro almuerzo? Le dije en ese sentido. Y es cierto. A ver, ¿qué sucede si yo tengo o si hay una subida sustancial del banano? Si hay una subida del banano, aunque sea una subida pequeña del banano, yo dejo de comprar banano porque no es un bien de primera necesidad. Generalmente los bienes altamente elásticos que reaccionan a una pequeña subida en el precio del banano, yo dejo de comprar banano porque no es un bien de primera necesidad. En cambio, hay bienes altamente inelásticos como, bueno, hemos dicho, la sal es un bien altamente inelástico, casi totalmente inelástico, ¿no es cierto? Si hay una subida del precio de la sal, aunque sea grande, que cueste 2, 3, 4 veces más una bolsita de sal, que cuesta $1 boliviano, 2 bolivianos, no sé, voy a seguir comprando porque mi consumo de sal es regular. O bueno, el arroz que en nuestro medio, las papas que en nuestro medio se han convertido en bienes de primera necesidad. No hay comida cochabambina que no lleve papas, por ejemplo. Entonces las papas sí, y sucede eso. Ustedes van una semana al mercado y la papa está en 20 bolivianos, la arroba. Van la próxima semana y está en 60 bolivianos y siguen comprando papa, ¿no es cierto? O sea, compran un poquito menos de papa, pero siguen comprando la papa. O sea, es un bien altamente inelástico. ¿Qué quiere decir? Que una variación en el precio casi no provoca una variación en la cantidad. Ese es el bien inelástico. Y el bien inelástico es como el banano, que ante una subidita en el precio yo dejo de comprar banano. ¿Ya? Entonces es importante, antes que conocer o que ser preciso en los resultados, establecer un análisis de este tipo, ¿cierto? Es posible que en el examen yo les pregunte y sin que hagan un ejercicio, que analicen cuál creen que es la elasticidad de un determinado producto. Y para esto tienen que razonar. Yo no les voy a dar datos, no les voy a decir esto sucede con las mermeladas y esto sucede con el pan. A ver, ¿cuál creen que es un bien más inelástico? ¿El pan o las mermeladas? El pan, con seguridad, ¿no es cierto? Sube el precio del pan, yo compraré. Si sube el precio del pan de 50 o 60 centavos que cuesta ahora a un boliviano, voy a comprar un poquito menos de pan. En vez de comprar 10 bolivianos de pan, o en vez de comprar 10 panes, voy a comprar unos 8 panes, etcétera. Pero el precio ha subido al doble y yo estoy bajando solo el 20%. En cambio, las mermeladas, si sube una mermelada que cuesta 20 bolivianos a 40, no voy a comprar la mermelada, directamente voy a dejar de comprar la mermelada. Es un bien altamente elástico la mermelada, que quiere decir que aunque haya un pequeño cambio en el precio, la reacción en la cantidad demandada es grande.
¿no es cierto? O sea, yo dejo de comprar mermeladas definitivamente si el precio se dobla. Y esto tienen que saber los productores, los que hacen proyectos, los oferentes. A ver, a la mermelada, pero ¿qué va a suceder? También hay la elasticidad de ingreso de la demanda. Si mis ingresos merman, yo voy a dejar de comprar todos los bienes altamente elásticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque prefiero los bienes de primera necesidad. Entonces, con esta explicación, creo que tenemos una idea clara de qué son las elasticidades, de cómo se determina el equilibrio en el mercado, y es importante también indicar que el equilibrio en el mercado es el punto donde oferentes y demandantes se ponen de acuerdo en un determinado producto en la cantidad y el precio. La cantidad demandada y el precio son iguales para el oferente y para el demandante. Este es el principio importante de ese tema. Y como ven, todo está hecho para razonar, nada está hecho para memorizar. Imagínense memorizar elasticidades, no la fórmula, porque es fácil memorizar la fórmula. Pero quienes memorizan, yo no soy amigo de las memorizaciones. ¿Por qué? Porque simplemente si quiero ver una fórmula, la voy a encontrar en el Internet. Pero no voy a poder encontrar en el Internet el razonamiento de si la mermelada o el pan es un bien más inelástico, ¿no es cierto? Entonces, eso solo se aprende lógicamente adoptando toda la teoría, pero razonando. Y les he dicho, todas nuestras preguntas, todos los exámenes, en mi materia por lo menos, les obliga a pensar y a razonar, no a memorizar. A ver, ¿tienen preguntas, dudas? La próxima clase, que es la última antes del examen, que va a ser el jueves, vamos a aprender a estimar la demanda insatisfecha. Entonces es importante que nosotros sepamos cuánto del producto van a demandar en el mercado a los precios que actualmente están vigentes, ¿no es cierto? Si no hay una demanda insatisfecha, no vamos a producir. Esa pregunta les voy a hacer en el examen. Y ustedes alguna vez ya les he manifestado en una anterior clase. No solamente se debe producir si no hay una demanda insatisfecha. Yo puedo ser más eficiente y hacer que mis costos sean menores. Entonces puedo entrar en el segmento de mercado con costos menores o precios menores, de manera que pueda desarrollar mi producto y desplazar a los competidores ineficientes. Bien, estoy esperando preguntas de los 104 que están, creo que siempre hemos estado hasta 104 personas en el Google Meet. ¿Preguntas, dudas? Todo esto se complementa con la anterior lección en la que hemos visto la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo cómo se desarrollan los ejercicios. Si no tienen más preguntas, o si no tienen preguntas porque no han tenido ni una todavía,